¿Qué podemos entender como personas que somos la palabra encuentro? ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza con la palabra encuentro? A ver, aquí, ideas. Por ejemplo, que tal vez, pues que te vas a encontrar con... Ok. O sea, que vas a ver a alguien, ¿no? Vas a reunirte. Ok. Más cosas. Vas a toparte con alguien. Algo más. Conocer. Por ejemplo, una cena de empresa es un encuentro, ¿no? Un comité de empresa también es un encuentro. Una charla, una reunión como esta es un encuentro, ¿no? Hace 2 días, fue el 14 de febrero, fue San Valentín, hay varios encuentros de enamorados, ¿no? De tartitas, de flores. Y bueno, en un encuentro yo lo veo como una cita, ¿no? Un acercamiento, una aproximación entre un grupo de personas o una persona con otra persona o con un grupo en el que vas a recibir una información relevante, vas a compartir impresiones con el fin de tomar una serie de decisiones que transformen un ambiente. O sea, cuando te reúnes con alguien quieres transformar, ¿no? En el ámbito de la empresa tú te reúnes con tu comité de empresa y quieres mejorar la empresa o ver cuáles son las necesidades que estás percibiendo como equipo. Nosotros en Café también como equipo nos reunimos a orar. También hay un grupo los miércoles para orar que os invitamos. Y bueno, ahora mismo en este preciso instante los jóvenes de Buenas Noticias se están reuniendo, están teniendo un encuentro. Y tenemos un vídeo que queremos compartir porque esto es lo que van a estar viviendo los chicos y chicas de Buenas Noticias, de la cual Café con Dios forma parte. Se reúnen más de 300 personas, 300 jovencitos, y reciben palabras, reciben al Espíritu Santo, reciben cosas que vienen de Dios, se lo pasan muy bien y ya está pasando. Que nos compartían que ya está pasando es un tiempo continuo, que pasó ayer, pasa hoy, ya está pasando, las cosas están pasando, están sucediendo cosas muy heavy, muy chulas en el ámbito de la iglesia ahora mismo, ¿no? Bueno, pues el encuentro del que voy a compartir yo son encuentros con el Señor, ¿no? Encuentros con Dios. Y en el mismo principio ya hubo un encuentro de Dios con el ser humano. De Dios diciendo una verdad con respecto del ser humano versus el enemigo metiendo una mentira con respecto del ser humano. En Génesis 2:15 dice: el Señor, Dios, puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Ocuparse significa trabajar, custodiar es guardar, cuidar. Dios quería que atesorásemos el Edén, que lo hiciésemos como algo propio, ¿no? De hecho, nos mandó a nombrar a los animales, nos mandó amar. Y esos son atributos de Dios que quería para nosotros. Pero Satanás metió una mentira. Ese enfoque que Dios nos quiso traer, Satanás nos desenfocó a través de una mentira. El hombre escuchó a Dios que se aproximaba y él se escondió. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Y Dios le hizo esta pregunta, le hizo la pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Cuando entró el enemigo a meter cizaña, ¿no?, a meter mentira, vino el miedo. Vino el miedo. Y hubo un cambio radical, ¿no? Estábamos en sintonía total con Dios y vino el enemigo y nos desligó. Y nosotros estamos intentando continuamente unirnos, ligarnos de nuevo a Dios. Pero nosotros nos pensamos que tenemos sabiduría superior a Él, cuando Él es el Todopoderoso. Nosotros pensamos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que sabemos el bien y el mal, que es la mentira que quiso meter Satanás. Y con esa mentira se introdujo el pecado en este mundo. Entonces, el primer encuentro que Dios tuvo con nosotros ahí en el Edén
Era un encuentro diario, un encuentro vivo, una relación viva con Él, y se rompió. Pero ese era el propósito, un encuentro diario. Eso es lo que Dios quiere. Después, más adelante de la historia, Jesús, que me encanta siempre hablar de Él, porque creo que es el maestro, me encanta, evidentemente. Y Jesús no se rodeaba solamente de personas que fueran limpias, que fueran bien vestidas, que oliesen bien, sino que Él se rodeaba de todo tipo de personas, de pecadores, de enfermos, de gente de diversa clase social, de clase política diferente, de clase religiosa también diferente. Y el primer grupo de personas que quiero resaltar son los enfermos. Jesús se reunía con enfermos a través de la historia de los leprosos de Lucas 17. Y la historia de Lucas 17 dice que al entrar a cierto pueblo, o sea, era un pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Ahí quien salió al encuentro fueron los leprosos, para que le ayudasen, fueran ayudados por él. Entonces el versículo 14 dice: al verlos Jesús les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los leprosos eran personas que estaban enfermas, eran personas que estaban fuera de la sociedad, completamente marginadas, eran personas a las cuales no les podías tocar, que tenían que llevar una campanita diciendo, oye, soy leproso. O sea, ni siquiera tenían esa dignidad de poder acercarse al otro, esa conexión que cualquier persona necesita. Ellos iban ahí, solitos, y al ser repudiados, al ser marginados, ir al sacerdote suponía encuentro de nuevo con la sociedad, que ellos ya podían formar parte. ¿Y por qué iban al sacerdote? Porque en el momento que fueron al sacerdote, ellos eran sanados. Fueron sanados. Y qué bien, gloria a Dios, porque fueron sanados los 10. Pero ¿qué pasó? Este pueblo debía de ser, no sabemos cuál era, pero ciertamente era lejos de Samaria, porque ahora nombra a un samaritano, uno de los 10 leprosos, que era samaritano y era extranjero, el cual se dio la vuelta y fue a Jesús a darle las gracias. Una persona fue a darle las gracias cuando los 10 fueron sanos. Entonces, Jesús le dice a este hombre, dice, 10 hombres fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo una frase impresionante en el versículo 19, le dice, levántate y vete porque tu fe te ha sanado. Y dices tú, le ha sanado físicamente como a los 10 leprosos, pero aquí hay como algo más. En algunas versiones dice, levántate y vete porque tu fe te ha salvado. Y es esta famosa palabra que proviene del griego que Marcos usa mucho, que es sozo, sano, salvo y libre. Es algo integral. Dios no se queda únicamente con una sanidad física, sino quiere ir más allá, quiere ir a tu corazón, quiere limpiarlo absolutamente todo. Y este hombre tuvo ese privilegio de escuchar de Jesús, levántate, toma acción, vete, porque tu fe te ha sanado. Tu fe, la confianza que tú has depositado en mi persona, te ha sanado. Entonces, Cristo rompe con toda norma social, como hemos visto, se junta con estos leprosos y el objetivo es restaurar. Siempre quiere restaurar cuerpos, restaurar tu alma, incluso restaurar tus relaciones, como la de estos leprosos con la sociedad. Él levanta al caído con la fe. Por la fe de él levanta al caído. Levanta a este leproso. Se acerca a todos y evidentemente, y creo que el hecho de dar las gracias fue algo muy significativo. O sea, Dios quiere que tú seas proactivo también y que des gracias por lo que recibes de gracia, ¿no? Que no seamos gente que vive viendo la vida pasar, sino que nos asombremos con las cosas maravillosas que el Señor hace. Entonces, el encuentro de Jesús con estos 10 leprosos fue un encuentro en el que los levantó, los sanó, a este hombre los salvó debido a su fe. Luego también Jesús se acerca a los perdidos. Y me viene la historia de Zaqueo en Lucas 19, que Zaqueo
Zaqueo era el jefe de los cobradores de impuestos en la ciudad de Jericó. Jericó era una ciudad muy importante. Entonces, este hombre era muy rico, no era bien visto para nada, porque los cobradores de impuestos, como Hacienda ahora mismo, pues somos todos, pero no les hace gracia a nadie pagar. Entonces, dice la Escritura que era de poca estatura. Dice, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Entonces, estaba Jesús caminando, entrando en Jericó, toda la gente detrás, la multitud, y luego Zaqueo, que se le ocurrió la brillante idea para poder verlo, porque él lo que quería era mirarlo. Él quería mirarlo. Entonces él lo que hizo fue subirse a un árbol sicómoro, un árbol muy grande, para poder verlo. O sea, puso su vergüenza a juego, o sea, yo creo que a Zaqueo ya le daba igual. Es decir, algo encontraba, o quería encontrar, yo creo que ya encontraba en la mirada de Jesús algo diferente, algo distinto, ¿no? Pero bueno, Jericó, como sabéis, fue una ciudad que el pueblo de Israel tuvo que dar vueltas alrededor de ella y se derribaron las murallas. Pues yo creo que en esta época todavía la gente tenía muchas murallas y no podían acercarse a este chico. No podían ver más allá de una persona usurera, traidora, porque el dinerito era para los romanos. No podían verlo. Pero Jesús, ¿qué hace? Quiero hospedarme en tu casa. Jesús quiere hospedarse en tu casa. Quiere entrar en tu vida, a pesar de que posiblemente seas de dudosa reputación, como Zaqueo, o seas un traidor, o sabe Dios que habrá hecho gente de este encuentro en su vida, ¿no? Pero Jesús dice, oye, yo quiero hospedarme en tu casa, porque quiero cambiar algo. Entonces Zaqueo dice que bajó rápidamente. Ya le dio igual lo que pensó el resto. Yo voy. Es bonito porque la mirada de Zaqueo era de arriba a abajo y la mirada de Jesús de abajo a arriba. O sea, él no le importa a veces. De hecho, siempre comentamos, ¿no? Cuando él nos enseñó el servicio a través del lavamiento, el lavatorio de pies, Jesús tenía que mirar arriba de los discípulos y los discípulos miran abajo. Y así nos enseñó que nosotros tenemos que mirar arriba de la gente. Tenemos que mirarlo a él y mirar a las personas. También de una manera amorosa, de una manera servicial. Y dice que la gente, quiero hospedarme en tu casa. La gente estaba disgustada porque era un pecador de mala fama. Y dice, no sé si tienes el versículo 8. Sí. Y dice, mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres y si estafea a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. O sea, estoy tan agradecido que yo te doy todo y 4 veces, y se volvió un poco loco Zaqueo, porque vio cómo actuó el Señor. Jesús respondió, la salvación ha venido hoy a esta casa porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¡Wow! Era un cobrador de impuestos para el Imperio Romano y Jesús le dice, es un verdadero hijo de Abraham. Otra vez está restaurando a este chico, a Zaqueo. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Jesús primero se acercó Zaqueo intentando buscarlo, mirarlo desde lo alto porque era muy bajito, y luego Jesús dice, quiero hospedarme y voy a encontrarme contigo. Y hay un cambio de parecer en la vida, y hay un cambio radical en la vida de Zaqueo, porque él ya a su riqueza no se quiere aferrar. Ya dice, yo te he conocido a ti, has hospedado en mi casa, yo ya vendo todo lo que tengo, mis posesiones 4 veces lo devuelvo. Y Jesús dice, has tomado esa decisión y yo quiero morar en ti, quiero darte la salvación. Entonces, es bonito lo que aquí se muestra, porque muchas veces hacemos cosas que no le agradan a Dios, pero Él siempre quiere venir y hospedarse, siempre está a la puerta, buscando un encuentro contigo. Y quiere traerte salvación. Y sozo también, salvación. Quiere hacerte sano, salvo, libre. Otra persona
puede denominarse igual como perdida, ¿no? Otra historia de Jesús con una mujer esta vez. La mujer sorprendida en adulterio. Y bueno, pues dice que Jesús estaba muy temprano, de vuelta en el templo, que había una multitud que quería enseñarles, y entre esa multitud había maestros de la ley religiosa y fariseos que vieron a una chica sorprendida en adulterio y la pusieron en medio de la multitud y le preguntaron a Jesús. Jesús, maestro, la ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Y bueno, dice que quería entenderle una trampa. Entonces a Jesús se le ocurre la respuesta brillante de el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. O sea, quien nunca había pecado, que era él, era el que tenía autoridad para tirar piedras. Entonces desarmó completamente, literalmente, a todos los líderes, maestros religiosos que había ahí. Entonces ninguno se atrevió. Dice, yo he pecado. Y dice, ¿dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús no te condena. Jesús quiere verte levantado y quiere verte en una vida redirigida hacia otro camino. Si nosotros vamos al camino del pecado, quiere una nueva vida sin pecado en proceso de santificación. Quiere una vida santa para nosotros. No quiere la condenación para nosotros. Merecemos la condenación, pero no la quiere. Sale a nuestro encuentro para darnos esa nueva vida, darnos ese nuevo enfoque. Y otra persona interesante, mujer también, samaritana, es la que nos refiere en Juan 4. En Juan 4, que estaba Jesús camino de Judea a Galilea y pasó por Samaria. Pasó por Samaria y era un sitio en el que él era extranjero. Ahora el extranjero era él. Y además los samaritanos y los judíos, dice la Biblia, que no se llevaban bien. Y se le ocurre ir al pozo de Jacob, está en Sicar, y le dice en el versículo 7, dice, por favor, dame un poco de agua para beber. Solo al mediodía. O sea, está en el mediodía, la hora más cálida, está esta mujer y dice, dame de beber, ¿no? Y claro, ahí hay una confrontación, ahí hay un encuentro, pero en principio un poco de confrontación, ¿no? Porque dice, usted es judío y yo mujer samaritana, ¿por qué me pide agua a beber? O sea, tú eres judío, yo soy samaritana, soy mujer, no sé por qué hablas conmigo y encima no nos llevamos bien. O sea, es como, ¿qué me dices? ¿Y qué me pides? ¿Me pides agua? Y dice el versículo 14, todos los que beban del agua que yo doy, dice Jesús, que no tendrán sed jamás. O sea, tú me das ese agua del pozo de Jacob, pero yo te doy un agua diferente. El que te va a saciar por completo la sed, ¿no? Dentro de este pasaje, Jesús se le revela a la samaritana. Jesús se le revela a la samaritana diciendo, efectivamente, entre el versículo 25 y 26, que él es el Mesías. O sea, mujer samaritana, y te dice que es el Mesías. Yo soy el Mesías. O sea, ahí se revela él como Mesías. Entonces a ella le vuela la cabeza y empieza a predicar de que Jesús le ha dicho todo lo que él ha hecho. Se lo dice al pueblo, se lo dice a su gente. Y resulta que en el versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús por lo que la mujer había dicho. Y porque escucharon y creyeron su mensaje, en el versículo 42, creyeron que él era el Salvador. O sea, por una mujer samaritana, pecadora, que tenía 5 esposos y ninguno, ella fue llamada a evangelizar. Entonces, el encuentro con Jesús te lleva a la evangelización, a compartir de él a los demás, del mensaje de salvación, de que él es el Mesías, como Jesús le dijo, ¿no? Entonces, gracias a esa mujer, muchos aceptaron el mensaje de la salvación. Entonces, hay que escuchar. Luego también Jesús se acercó a los llamados
bueno, religiosos, hermanos, los hermanos mayores, ¿no? Por ejemplo, a Nicodemo se acercó, que la historia la tenemos en Juan 3. En Juan 3 tenemos esta historia. Y él le habla a Nicodemo. Nicodemo se encuentra con Jesús en la noche. Él era un líder religioso judío de los fariseos, era un fariseo. Él se acerca por la noche para hablar de Jesús y le llama Rabí. Todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Él dice que has venido para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Vale, pues ahí tiene una revelación. Dios está contigo porque hace señales milagrosas, evidentemente. Y en Juan 3:3, Jesús le dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, le está diciendo que tiene que nacer de nuevo, del agua y también del espíritu. O sea, le cambia su manera de ver las cosas en cuanto a que ya el nuevo nacimiento es de otra manera, es con el espíritu también. Dice en Juan 3:5, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Y seguidamente le predica el evangelio en Juan 4. Entonces, Nicodemo, pues yo entiendo que, aun no diciéndolo directamente, quería ver el reino de Dios, porque le dice, te digo la verdad, ver el reino de Dios, y te digo la verdad, puede entrar en el reino de Dios. Entonces, Jesús nos enseña a través del encuentro con Nicodemo que tenemos que seguirlo a él y nacer de nuevo, del agua y del espíritu, de las dos. Y luego también, ya cuando el Señor ya partió, ya resucitó, descendió el Espíritu Santo y hubo el apóstol Pedro. Él abrió camino. Él fue una persona que Dios utilizó para llamar tanto a judíos como a gentiles por vez primera a que conocieran a Jesús. De hecho, dice en Mateo 16, 16. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ellas. Y te daré las llaves del reino. Por eso es que la primera persona que les habla a los judíos de Jesús y a los gentiles, a los judíos, que en Hechos 2 aparece, dice, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Esto les habla a Israel. Y les habla a cada uno de ustedes, le dice cómo tiene que recibir, ¿no? Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Ahí les predica, ¡pum! Y también a los gentiles, cuando habló con Cornelio en Hechos 10, que le habla de varias maneras. En Hechos 10:15 dice, pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. No llames impuro al gentil cuando Dios lo ha hecho limpio. Es decir, Dios le abre el entendimiento para que vaya a hablarle a Cornelio y inicia ese camino con los gentiles. En el 28 dice, Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que yo no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Y en el 34, dentro de Hechos 10, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. O sea, Dios es para todos. Y Pedro fue la primera persona, fue la persona que inició la predicación después de negarlo a Jesús con judíos y con gentiles, con Cornelio. Entonces, un encuentro con Jesús te hace pasar de negarlo muchas veces a predicarlo incesantemente, como pasó con él. Y luego tenemos la gran figura de Pablo, que Pablo tuvo un encuentro brutal con Dios en Hechos 9 con Jesús.
Dice en Hechos 9:4, Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahí se le presenta, ¡pum! Un encuentro totalmente sobrenatural. No fue de una manera completamente sobrenatural y cambió completamente su vida. Él iba a Damasco a matar cristianos y al final se encontró con Cristo allí, en ese camino. Entonces Dios usa incluso a asesinos como Pablo para ser el gran apóstol de los gentiles. Y Jesús, Cristo, al final de los tiempos se va a encontrar con su iglesia. Y bueno, el Padre derramó el Espíritu Santo y también aparece en Juan 14, que Jesús dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, esto es locura para el mundo. Lo del Espíritu es locura para el mundo, porque no lo conoce, porque no lo ve. Pero vosotros que lo conocéis, porque mora dentro, porque vive dentro, estará con nosotros siempre. Y llegará un momento en el que Cristo se encontrará con su iglesia. Y hay una profecía en Daniel 13, en Daniel 7, versículos 13-14, que dice, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin, su reino jamás será destruido. Y entonces, cuando venga Jesús, se dará al pueblo santo del Altísimo, versículo 27, la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Eso quiere decir que si el reino del Altísimo permanece para siempre, el resto de reinos va a tener caducidad. O sea, todo lo que no le pertenece a Dios tiene fecha de caducidad. Pero nosotros vamos a reinar junto con Él. Un encuentro con Dios restaura nuestra identidad y nos limpia. O sea, como al leproso, le restauró la identidad. Y también le restauró a Zaqueo. A Zaqueo le dijo quién era, en verdad. Hijo de Abraham. Y los limpió, nos limpia de pecado, nos sana físicamente y nos salva, ¿no? Nos llena de fe el encuentro con Jesús. El encuentro con Dios nos llena de fe. Como también al leproso, que volvió a darle las gracias. Y una vida de fe, una vida de confianza, es lo que Dios quiere, que confiemos en Él. Una nueva vida sin pecado, en proceso de santificación, como la mujer adúltera. La mujer adúltera no era una pecadora, Jesús la veía de otro modo. Jesús la veía santa. Porque el pecado no te define para Dios. O sea, para Dios tú eres santo. Dice, nuevo nacimiento, criatura, creación, como Nicodemo. El otro día, hace 2 semanas, 3 semanas, hemos tenido bautismo del Espíritu y ciertas personas han podido recibirlo y eso es muy bonito, te da el nuevo nacimiento que está predicando aquí. Una manera diferente de ver la vida, con el Espíritu Santo. También el encuentro con Dios te da un cambio de vida, como el cambio de vida como el cambio de la vida de Zaqueo, que pasó eso de ser cobrador de impuestos a vender gran parte de lo que tenía y a dejar de quedarse con el dinero ajeno, de estafar. Y la vida también de Pablo, ¿no? Ese cambio de vida de ser un asesino a ser un apóstol y predicar el Evangelio. También el encuentro con Dios nos llama a evangelizar como la samaritana y a predicar la buena noticia como Pedro y Pablo, ¿no? También el encuentro con Dios nos lleva a la salvación. Vivir a diario con Dios, como la salvación también que refería en Zaqueo también.
Y el encuentro con Dios nos lleva a la presencia del Espíritu Santo. Vemos que el Espíritu Santo se derrama con poder y que todos estamos a una oración de distancia, porque como dice la palabra, Dios no nos da cosas malas. Dios da cosas buenas a la gente que lo pide. El Espíritu Santo a quien lo pide. Entonces, así lo creemos. Y dos preguntas que podemos pensar un poquito. ¿Qué es lo que buscamos relacionándonos con Dios? ¿Qué es lo que buscamos en nuestro corazón relacionándonos con Dios? Parte de puede ser todo esto que hemos puesto en esta última diapositiva, porque un encuentro con Dios da respuesta a esas cosas. ¿Y por qué anhelas ese encuentro? O sea, ¿por qué quieres encontrarte con Dios? Son ahí dos preguntillas que me salían. Y bueno, pues ahora como tenemos un ratito para reflexionar, pues vamos a hablar un poquito de nuestros encuentros. Yo, el encuentro con el Espíritu Santo lo tuve en esa fiesta de los jovencitos que hemos tenido antes, hace 2 años, 3 años. Yo recibí el Espíritu Santo en Ujena, ya está pasando. Pero bueno, pues, o sea, son cosas bonitas lo que pasan ahí y bueno, podemos compartir ahora nuestros testimonios, podemos compartir las cositas que nos ha hablado el Señor en este momento con la prédica.